Hemos disfrutado de ya varios tiempos de compartir, pero vamos a tener ahora un tiempo para estudiar la palabra de Dios y estamos en este tiempo de verano tomando una serie de estudios relacionados con las profecías bíblicas. Y no estamos estudiando las profecías porque solamente nos resulta interesante o nos parece que va a haber mucha curiosidad y queremos que gente esté pensando en lo que estamos diciendo. Lo hacemos porque Dios le da mucha importancia a este tema. Alguien sacó un cálculo de que cerca de un cuarto de todo el contenido bíblico era profético en el momento en que se escribió. Así que la profecía representa una parte muy grande de tu Biblia. Así que simplemente por ese hecho debería ser suficiente creer que tenemos que entender profecía. Pero hay otras razones. La semana pasada yo tomé un momento para explicar cómo Dios diseñó las profecías para que incidan en nuestra vida cristiana, para que pensar en las promesas que Él nos dio de lo que Él va a hacer en el futuro sean para nosotros un aliento, sean una motivación para poder vivir una vida santa, para poder vivir una vida consagrada a Él, para entender la vida de cuerpo y para vivir hoy como peregrinos y extranjeros que estamos yendo hacia la ciudad celestial. Así que es muy necesario que todos estemos pensando en la profecía constantemente. Y la verdad es que cuando estábamos pensando con los ancianos sobre este tema, pensábamos qué valioso sería para la iglesia dedicar varias semanas en afirmar estos conceptos en nuestra mente. Y la profecía bíblica ha creado mucha especulación y mucha confusión en el mundo cristiano. Ustedes saben que hay muchas ideas rondando por ahí y que muchas veces hasta la profecía ha traído mucho tropiezo a gente porque se han dicho cosas tan absurdas que hoy casi hablar de profecía para muchos es hablar acerca de especulaciones y cosas que no estamos seguros. Pero la profecía bíblica, lejos de ser eso, es muy clara. Dios nos dio una instrucción clara porque para poder tener el fruto de la profecía bíblica necesitamos entenderla. O sea, no va a producir ningún aliento, ningún gozo, ninguna expectativa, ninguna motivación, una profecía confusa. Entonces, no, Dios nos dio un mensaje muy claro y entendible. Así que en las próximas semanas vamos a estar pasando por los eventos de la profecía bíblica uno por uno para poder entender cómo se ve la agenda de Dios en lo que viene por delante. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y vamos a ir viéndolo en orden cronológico. Si vos querés tener una imagen, un cuadro de cómo se ve esto, te invito a que a la salida mires a la izquierda y arriba y vas a ver, capaz que te llamó la atención cuando llegaste, un cartel que pusimos ahí para estas semanas, donde hay unos gráficos que te pueden ayudar a ubicarte y saber de qué se trata el orden de eventos que Dios señaló en las Escrituras que vienen por delante antes del estado eterno. Entonces, ahí vos podés ir e ir siguiendo cada semana lo que vamos estudiando, porque vamos a ir tomando un evento a la vez para cubrir en lo que podamos, en las próximas 6 semanas, estos eventos que vienen. Hoy lo que vamos a hacer es estudiar el próximo evento que fue anunciado por Dios en las Escrituras y que estamos esperando que suceda en cualquier momento. La verdad es que hoy hay mucho que se habla de cómo lo que vos ves a tu alrededor está cumpliendo las profecías bíblicas, pero nada de eso es verdad. La Biblia no predijo la invasión de Gaza a Israel, no predijo las caídas de las Torres Gemelas, no predijo ninguno de estos eventos que salen en las noticias y que esas predicaciones sensacionalistas tratan de conectar con algún texto bíblico. Nada de eso está en la Biblia. Cuando la Biblia habla de la profecía, el próximo evento que está señalado claramente en las Escrituras, que va a iniciar la agenda del tiempo del fin,
es el que vamos a estudiar ahora y es el rapto de la iglesia. Hay 3 pasajes. Bueno, si nunca escuchaste la palabra rapto, la vamos a estudiar, pero tiene que ver con el evento en donde Cristo va a venir a llevar a su pueblo para estar con Él en el cielo. Y el término rapto hace referencia a la rapidez con la que este evento va a suceder cuando el Señor se lleve a su pueblo. Y hoy lo vamos a estudiar con más detalle. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que son los pasajes claves para entender esta doctrina. Y se los quiero leer, aunque nos vamos a enfocar en uno solo, ¿sí? Vamos a estar en el último. Pero déjenme leerles primero Juan 14, versículo 1. Y estas son las palabras de Jesús, que le dijo esto a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y presten atención ahora. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este texto nos recuerda que Cristo, después de su ascensión, ahora a la diestra del Padre, está cumpliendo esta promesa, preparando el lugar para que en el momento en el que el Padre designó, Él pueda hacer esto que dice acá tan claramente, Él pueda volver y tomar a sus discípulos, no a los 12, porque los 12 ya murieron, ya no están. Esta profecía tenía que ver con la iglesia, a quienes representaban estos 12. Y Cristo iba a tomarlos a sí mismo y los iba a llevar a otro lugar. Este pasaje no está hablando del regreso de Cristo para reinar sobre la tierra, claramente, porque en este pasaje se habla de tomar a estos discípulos para llevarlos con Él al lugar en donde Cristo está preparando la morada del Padre. Claramente esto se refiere a lo que llamamos hoy el cielo. Entonces, en este pasaje Jesús está hablando del rapto, sin usar la palabra rapto, y explicándonos algunos de los conceptos más importantes de esta doctrina. También en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo dijo lo siguiente, en este capítulo tremendo donde habla acerca de la resurrección física, corporal de los creyentes y la defiende. Él dice en el versículo 51, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. Misterio no significa algo oculto, algo imposible de entender, sino es algo que antes no se sabía, pero que ahora fue revelado por Dios. Y la verdad es que lo que Pablo está a punto de decir no lo habían entendido los santos del Antiguo Testamento, porque Dios nunca lo había revelado. Era un misterio, estaba oculto. Pero ahora sí, la iglesia lo sabe y Pablo le está recordando esto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Estoy usando esta imagen del dormir para hablar de la muerte. O sea, no todos los creyentes van a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando de un evento en donde se van a dar varias cosas, que él habla de una resurrección de los salvos, pero habla también de una transformación instantánea para personas que nunca van a gustar la muerte, sino que van a pasar del estado presente con un cuerpo animal, terrenal, y van a ser transformados para tener un cuerpo celestial con el que van a vivir por toda la eternidad con el Señor. Entonces, este evento que está describiendo lo que va a pasar el día del rapto. En ese día va a suceder lo que se está describiendo acá, de esta transformación de los cuerpos de los creyentes que estén vivos en ese momento. Pero el pasaje que quiero estudiar con más detalle está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Así que si abren sus Biblias ahí vamos a quedarnos
y pasar el resto del tiempo juntos. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer del versículo 13 al 18. Antes de leer el versículo, quiero que te acuerdes de lo que está pasando acá en el contexto. Pablo había visitado Tesalónica junto con Silas cuando, estando en el viaje misionero, el Señor cerró todas las puertas y ¿se acuerdan que ahí estando en Troas, él tuvo la visión de un varón macedonio que le rogaba a Pablo diciendo pasa y ayúdanos? Así que Pablo tomó por hecho de que el Espíritu le estaba guiando a ir a Macedonia y viajó para allá. Y el primer lugar donde llegó a predicar fue a Filipos. Y de Filipos pasó a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante del mundo romano, especialmente por ser una ciudad que estaba en una ruta muy transitada, muy importante para el imperio. Y Pablo creyó que ese era el lugar donde había que establecer una iglesia fiel para que el evangelio se pueda diseminar por el mundo. Así que fue muy intencional. Él llegó a Tesalónica y empezó a predicar. Y gente malintencionada, judíos, levantaron una turba ahí en Tesalónica que terminó llevando a que Pablo tenga que escapar de la ciudad, solo 3 semanas después de haber llegado. O sea, en 3 semanas Pablo llegó, les predicó, muchos se convirtieron, la gente empezó a levantarse, él les instruía constantemente todo lo que él pudo y hasta que ya no pudo más y escapó de Tesalónica, dejando atrás una pequeña iglesia que se había establecido ahí. Un tiempo más pasó y Pablo ahora estaba en la ciudad de Corinto. Y él no podía sacarse de su cabeza la iglesia ahí en Tesalónica. Él no podía volver a Tesalónica porque tenía pedido de captura, ¿sí? Su cabeza tenía precio. Así que él no podía volver allá. Y decide mandar a Timoteo para ver cómo estaban las cosas en esta iglesia nueva que había quedado en medio de mucha tensión en la persecución. Así que va Timoteo y cuando vuelve le da un informe asombroso. La iglesia de Tesalónica no solamente había sobrevivido, sino que estaba floreciendo. La iglesia crecía, se afirmaba y se había vuelto un centro de evangelización regional. Pablo está sorprendido porque desde Tesalónica habían salido personas que estaban desparramando el evangelio por toda la provincia, por la provincia de al lado y en otros lugares muy distantes estaban llegando los misioneros de Tesalónica, muy poquito tiempo después que empezó la iglesia. Así que Pablo está gozoso y escribe esta carta lleno de gratitud a Dios, alabando a Dios por lo hermoso que es esta iglesia y lo que está pasando ahí. Ahora, a la vez, esta es una iglesia joven, muy joven, y tiene problemas también. Y Pablo va a aprovechar la carta para corregir algunos problemas que había en la iglesia. Entre otras cosas, la iglesia estaba muy angustiada. Estaba angustiada porque cuando llegó Pablo a predicar a la iglesia, casi de inmediato, Pablo les empezó a hablar acerca de la escatología. Le empezó a hablar de la profecía bíblica. Fíjate, en 3 semanas, Pablo no solamente les predicó el evangelio, sino que les habló acerca de los eventos futuros. Y los creyentes de Tesalónica, miren en el capítulo 1, miren el versículo, versículo 10, antes primero. En versículo 3 primero, Pablo dice de esta iglesia que él se acuerda sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aunque era muy nuevita, esta iglesia estaba comprometida con las profecías bíblicas, estaban expectantes del regreso del Señor. En el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta iglesia entendía las promesas del retorno de Cristo y del juicio que iba a venir sobre este mundo y estaban a la espera de que Jesús venga. Lo que pasó fue que en ese tiempito que Pablo se fue, habían entrado falsos maestros a la iglesia, que le habían empezado a meter en la cabeza a estos creyentes que el rapto ya había sucedido. Y cuando miraban alrededor, los creyentes empezaban a preguntarse y pensar, bueno, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Estamos sufriendo la persecución. Y Pablo nos enseñó que
Dios iba a traer un tiempo de gran angustia, de juicio sobre todo el mundo. Entonces ellos veían la situación que estaban pasando y se preguntaban, ¿será que esto es la tribulación? ¿Será que esto es lo que iba a pasar? Y de alguna manera nosotros nos perdimos el rapto. A la vez tenían preguntas como, por ejemplo, evidentemente, en ese poco tiempo algunos creyentes habían muerto. Tal vez algunos por la persecución y otros por causas naturales. Y entonces los creyentes estaban ahí pensando y diciendo esto, a ver, si Cristo va a volver a buscarnos, ¿qué pasa con los que ya murieron? Se van a perder el reino, el encuentro con el Señor. Porque Cristo va a venir a buscar a la iglesia que está viva, pero hay gente que ya murió. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Qué va a suceder? Entonces, todavía había mucha inmadurez, ingenuidad en cuanto a lo que Dios planeó para la iglesia. Entonces, Pablo en esta carta va a tomar el tiempo para corregir eso y para aclararles cómo se ve la agenda profética de Dios. Y le va a explicar el orden de los eventos. Y le va a explicar cómo Dios está planeando traer resurrección a todos los que ya murieron en Cristo y unirnos todos juntos de nuevo en nuestro encuentro con el Señor. Así que en esa sección del libro es donde estamos ahora. Estamos en el capítulo 4 y de esto se trata en esta sección. Y vamos a leer el pasaje y después estudiar el tema. El título del mensaje de hoy es El rapto, nuestra esperanza. El rapto, nuestra esperanza. Porque esa es la forma en la que este pasaje presenta este evento. Este evento fue diseñado por Dios para despertar en el corazón del creyente una pasión expectante que le mueva a vivir una vida de fidelidad a Él y de gozo. Así que dice el versículo 3 esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Espero que al terminar esta predicación vos puedas tener mucho más claridad sobre esta doctrina y que pueda cumplirse ese último concepto que dice ahí, que traiga aliento a tu corazón y darte herramientas para alentar a tus hermanos con esta verdad. Entonces, el rapto, nuestra esperanza. Vamos a dividir este pasaje en 3 conceptos y el primero, vamos a ver el fundamento de nuestra esperanza. ¿Sobre qué se basa la expectativa del creyente de lo que va a venir en el futuro? ¿Hay esperanza o no? Especialmente para estos creyentes estaba la duda en cuanto a los que habían muerto. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Voy a volver a ver a mis seres queridos o no? Y entonces Pablo le está respondiendo a ellos, claro que sí. El creyente es el único que puede vivir con una esperanza real y debe vivirlo cada día de su vida. Pero arranca Pablo explicando que la esperanza del creyente tiene una base sólida. Así que, ¿dónde se fundamenta nuestra esperanza? En primer lugar, la esperanza se fundamenta en el hecho de que nosotros no ignoramos la verdad. Y dice el primer versículo lo siguiente: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen. Muchas veces en sus cartas Pablo usa esta frase, no quiero que ignoren. Porque Pablo sabe lo dañino que es para el creyente no entender la verdad. Porque Dios diseñó que la verdad sea la que nos transforme, la que nos edifique, la que nos guíe. Entonces la ignorancia es un problema serio para los creyentes. En este caso, Pablo está preocupado de que los creyentes no entiendan este evento. Ahora, para ser honesto, este es un evento que está rodeado de ignorancia en nuestro tiempo. La verdad es que hay algunas personas que ignoran este evento porque no creen la palabra de Dios. Y como no creen que lo que dice acá es verdad, entonces no entienden lo que va a pasar. Hay creyentes que ignoran estos eventos porque piensan que es tan difícil de entender y hay tantas posiciones tan distintas, entonces no tiene ningún sentido estudiarlo. No tiene ningún sentido llegar a una convicción sobre nada de esto, así que viven en la nebulosa, viven en la ingenuidad y en las dudas. ¿Quién sabe lo que va a pasar en el futuro? Y entonces esa ignorancia que viene por la incredulidad o por la negligencia o por el descuido en la forma en la que usamos los pasajes bíblicos, termina afectando la vida espiritual. No entender los eventos futuros no es algo que es indistinto, no es que no importa, que mientras vos entiendas bien la soteriología, la salvación, entonces la escatología no importa, porque la verdad es que es difícil de entender y hay muchas posiciones. No, no es así. Pablo piensa esto es muy importante. Él no quiere que los creyentes ignoren sobre esta verdad. Es interesante cómo lo plantea Pablo. Dice, no queremos hermanos, trata a estos creyentes con mucho cariño y cercanía. No quiero que ignoren acerca de los que duermen. Este es el tema que a Pablo le preocupa. Él quiere que ellos entiendan lo que afecta a los que ya duermen. ¿Qué es esto de los que duermen? ¿A quién se refiere? Yo les comenté en el pasaje que leí hace un minuto que Pablo está usando la palabra dormir para referirse a los que murieron. No está hablando de creyentes que están durmiendo la siesta, está hablando de creyentes que murieron, pero usa este término. ¿Por qué la Biblia usa la palabra dormir para hablar de creyentes que murieron? Bueno, primero, no usa la Biblia esta palabra para dar la idea de que cuando un creyente muere, queda en un estado de inconsciencia hasta el día que escucha la trompeta y resucita. Porque la Biblia en ninguna parte enseña la doctrina del alma que duerme. La Biblia claramente enseña que cuando un creyente muere, instantáneamente, no un segundo después, instantáneamente pasa a estar en la presencia de Cristo. Pablo lo dijo, él dijo, estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Jesús le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay tiempo que esperar. El que muere no tiene que esperar su encuentro con el Señor unos cuantos siglos. Es inmediato, instantáneo. Estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Entonces, ¿qué es esto de decir que están dormidos entonces los creyentes? Bueno, lo que se está refiriendo es al cuerpo del creyente. El alma del creyente pasa a estar inmediatamente con el Señor. Pero cuando vos vas al funeral de una persona y ves en ese cajón, la persona tiene esta imagen como alguien que está dormido. Porque no está consciente, no puede responder. Entonces, la Biblia elige este término para hablar de los creyentes y el estado en el que ellos están. Ahora, están dormidos. Es más, la palabra cementerio que nosotros usamos en nuestra cultura viene de una palabra griega que significa dormitorio. Es un lugar donde se duerme. Porque es el concepto cristiano de que los que mueren no perecieron, sino que están dormidos. Ahora, este concepto de estar dormido tiene varias implicaciones. Cuando la Biblia usa el concepto de estar dormido, lo que está implicando es que la persona está en este estado solo temporalmente,
que este no es el estado permanente, sino que como una persona que se va a dormir, se espera que después se levante, se despierte. Entonces el concepto bíblico es que este estado en el que está este cuerpo es un estado temporal y que esa persona va a volver a la vida. Ahora, es importante notar que en toda la Biblia nunca se usa este concepto para hablar de un incrédulo. El concepto de estar dormido solamente se usa para los creyentes. La razón por la que se usa solamente para los creyentes es que solamente los creyentes duermen. En este sentido, Dios, desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, lo que ha sido la esperanza de todo el pueblo de Dios, y han sido las promesas de Dios, es que los cuerpos de su pueblo van a resucitar. Y lo que nosotros sabemos en el Nuevo Testamento es que los que mueren en Cristo van a volver a vivir, no con el mismo cuerpo que tenían, pero a partir del mismo cuerpo, y van a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, que va a ser como el de Cristo. Cuando Cristo resucitó, Él fue las primicias de la resurrección. Su cuerpo es la clase de cuerpo que van a tener todos los creyentes en el día de la resurrección. Entonces, la imagen del creyente dormido es la idea de que este cuerpo que está siendo puesto ahora en la tumba, un día va a salir de esta tumba en una nueva forma, en una forma glorificada que sea como el cuerpo de Cristo para ya no morir nunca más. Entonces, los creyentes duermen, los incrédulos mueren, no duermen. Porque el incrédulo no va a resucitar con un cuerpo glorificado como el de Cristo, sino que van a resucitar con un cuerpo preparado para el tormento eterno. Ellos van a resucitar, pero van a resucitar para ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y su muerte, en el sentido de separación de Dios y tormento eterno, no va a tener fin. Entonces, cuando Pablo está usando acá el cuadro de los que duermen, no tenemos que pensar que esto es verdad en todos. Esto es verdad solamente para el pueblo de Dios, que son los que están en este estado durmiendo. Pablo entonces no quiere que los creyentes tengan confusión o ignoren en cuanto a la doctrina de la resurrección. La razón, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De acá es donde saqué el título de la esperanza, porque todo este pasaje gira alrededor de la esperanza. Todo este pasaje está diseñado para que el creyente pueda recordar la verdad en cuanto a las promesas de Dios y entonces, en vez de angustiarse en la desesperación, pueda tener esperanza frente a la realidad de la muerte física. Fíjate cómo lo dice Pablo. Él dice, lo que yo no quiero es que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen esperanza son los que no son creyentes. Si miramos en el contexto de Tesalónica, serían los paganos. Si vos ibas a Tesalónica y te fijabas qué creían los tesalonicenses, en Tesalónica no había esperanza para la vida futura. Cuando una persona moría, ese era el fin. Ese era el fin de todo. Y por eso estaba la sensación de la devastación, de la tragedia, de la pérdida. Porque ya nunca más iba a ver a esa persona. No hay esperanza. Y esto es así. Sin Cristo, ¿qué esperanza puede haber? ¿Qué respuestas a las preguntas? ¿Qué destino tiene el hombre? Esa es la realidad del mundo. Entonces Pablo está agrupando, está diciendo, mira, toda esta gente vive sin esperanza. No solamente porque no saben nada, sino porque no hay esperanza para ellos. Lo que yo les voy a decir no se aplica a ellos. Las personas sin Cristo no van a un velatorio con esperanza. Y si van con esperanza, no deberían, porque no hay nada que esperar que sea bueno en lo que viene por delante.
Porque la única esperanza real es para los que Pablo va a describir acá, que van a recibir los beneficios de esta promesa de la resurrección, del rapto de Cristo. Entonces Pablo dice así: están los que no tienen esperanza y ellos se entristecen. Su tristeza es una tristeza devastadora, es una tristeza de la gran pérdida que enfrentan cuando pierden a un ser querido. Ahora, el creyente también sufre, tiene tristeza cuando ve partir a un ser querido, pero su tristeza no es como la de los demás. La razón es porque para él esta muerte no representa una pérdida, representa un tiempo de espera para un reencuentro futuro. Pablo va a describir en los próximos versículos cómo va a ser ese gran reencuentro y el gozo que va a producir y la seguridad que podemos tener en esas promesas. Entonces el creyente mira esa verdad y entonces se llena de esperanza. No es una esperanza falsa, no es una esperanza de su propia imaginación, es la esperanza de la verdad que él entiende y ha creído. Entonces, el fundamento de esta esperanza nuestra comienza con que no ignoramos la verdad, lo que Dios dice en cuanto al futuro. En segundo lugar, viene porque creemos en la muerte y resurrección del Señor. El fundamento de nuestra esperanza viene porque creemos en la muerte y resurrección del Señor. Y dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando lees ahí que Pablo está diciendo sí creemos, no está poniendo en duda que lo creamos, sino que está concediéndonos esto. Está diciéndonos algo así: ya que creemos que Jesús murió y resucitó, entonces sabemos que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Es creer en la muerte y la resurrección de Cristo lo que da garantía a nuestra esperanza de la resurrección futura. Tú decís, ¿cómo es que creer en la muerte y resurrección me hace estar seguro de que va a haber una resurrección y que va a haber un reencuentro con todos nuestros seres queridos? Bueno, pensalo en primer lugar en cuanto a la muerte de Cristo. Si yo creo que Cristo, Dios Hijo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta y pagó el precio por el pecado, esa muerte entonces nos libró de la maldición del pecado. Nos libró de nuestro enemigo, del pecado que nos condenaba a la muerte. Entonces, si creemos que Jesús murió por nosotros, entonces esa es la garantía que tenemos, si Él murió y pagó por todos nuestros pecados, de que ahora la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, de que no va a haber una perdición eterna, que no va a haber una aniquilación del alma, porque ya el pecado fue pagado para siempre. Yo creo que Jesús murió y creo que Jesús resucitó. Si creo que Jesús resucitó, entonces yo creo en el poder que Dios tiene para resucitar. Y creo en las promesas de Dios de que Él va a resucitar a todos los que están en Cristo. Hay varios textos en el Nuevo Testamento. Mirá, por ejemplo, en Romanos 8:11, puedes anotarlo. Pablo dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces ahí tenés a un creyente que está luchando en su corazón, con dudas, con incredulidad, y está pensando lo difícil que es enfrentar la muerte de un ser querido, mi propia muerte. ¿A dónde va el creyente en su mente para tener seguridad, para tener un fundamento, para estar seguro de que el Señor va a traer ese reencuentro? Donde va es: yo creo que Jesús pagó por el pecado. Yo creo que Jesús venció la muerte. Y el mismo poder que resucitó a Cristo es el que va a resucitarme a mí y va a resucitar a todos los que creen en Él. Entonces, no ignoramos la verdad. Creemos en la muerte y resurrección de Jesús. Tercero, tenemos la palabra del Señor.
Mira el versículo 15. ¿Qué garantía tenemos para confiar en que sí vamos a resucitar? De que sí vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero fíjate ahí en la primera parte. Os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es un invento de Pablo. No es la doctrina que la iglesia creó. Son las palabras del Señor mismo. Y eso nos da seguridad. ¿A qué se refiere Pablo acá cuando dice que es el Señor el que lo dijo? Bueno, por un lado podríamos pensar, Pablo es un apóstol de Cristo. Y Pablo tuvo muchas revelaciones de Jesucristo. Pablo tuvo muchos mensajes que Cristo le dio directamente a él, como un apóstol y como un profeta. Así que Pablo, probablemente, haya escuchado directamente del Señor estas palabras que él nos va a decir. Y por eso es que está diciendo, miren, esto no se lo digo yo, el Señor lo dice y yo se lo estoy diciendo. Le estoy diciendo lo que el Señor dice. Podríamos tomarlo de esa manera o podríamos también en reconocer esto. Cuando el Señor vivió y estuvo en su ministerio terrenal, Él enseñó en cuanto a los eventos futuros. El pasaje que leímos de Juan 14, Jesús mismo dijo que Él iba a volver y que iba a llevar a todos con Él a la casa del Padre. Se lo dijo a sus discípulos, a unos discípulos que ya murieron. Ellos también van a ir con Él, con Jesús, a la casa del Padre que Él está preparando para ellos. Entonces, el Señor lo dijo en su ministerio terrenal y tal vez en las enseñanzas que no fueron registradas en los evangelios, hubieron mucho más explicaciones que Jesús dio en cuanto a la resurrección y a los eventos futuros que no quedaron registradas en la Biblia, pero que Pablo las conocía. Pero Pablo les está diciendo, esto que les digo no viene de ningún otro lugar. El Señor mismo lo dice. Así que nuestra esperanza no es una esperanza ingenua. Es una esperanza con fundamento. Es la esperanza para los que conocen la verdad, para los que han creído en la muerte y resurrección de Cristo y para los que confían en lo que Jesús mismo dijo que Él iba a hacer. Bueno, en segundo lugar, no solamente vemos el fundamento de nuestra esperanza, sino que vemos la secuencia de eventos de nuestra esperanza. Pablo no solamente quiere que vos entiendas la idea general, él quiere darte detalles para que vos veas cómo va a ser ese día, ese evento tan valioso, un tesoro para nuestro corazón. Entonces nos va a explicar la secuencia de eventos. ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué va a pasar después? ¿Quiénes van a participar de estos eventos? Él quiere que lo entendamos, porque Él quiere que se llene nuestro corazón de expectativa. Así que en este mismo versículo 15, va a empezar a explicar esa secuencia de eventos. ¿Qué es lo que el Señor dice? Dice así, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí está la secuencia de eventos. Una tras otra nos la explica. Vamos a prestarle atención a cada una. En primer lugar, Pablo arranca el primer detalle para entender la secuencia de eventos, es que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo quiere hacernos pensar esto. Mira, vos estás triste por los que murieron, no lo estés. Ellos van a ir delante nuestro en este gran día que representa nuestra esperanza. Nosotros no le vamos a ganar. Ellos van a ir primero y nosotros después. Entonces están poniendo en nuestro corazón mucha confianza en relación a los que ya murieron. Pero a la vez nos está dejando entender qué va a pasar con los que no murieron en el día en que el Señor venga. Fíjate cómo lo describe primero. Pablo primero dice que nosotros que vivimos. O sea, Pablo está creyendo que él es parte del grupo que no va a experimentar la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. O sea, es una regla que todo ser humano va a morir. Pero hay una excepción a esta regla.
Y la excepción es esta. Pablo dice en 1 Corintios 15, no todos van a dormir. Porque cuando llegue este día del cual se está describiendo acá, el día en el que el Señor venga a buscar a su pueblo, va a haber algunos que van a estar vivos. Y esos que estén vivos no van a pasar el proceso de la muerte, sino que directamente van a pasar de estar vivos en su cuerpo mortal, en la carne, a estar ahora en su cuerpo glorificado en un instante y una transformación. Pero presta atención, Pablo, él cree que él es parte de ese grupo. Pablo al final murió, él fue decapitado. Al final él no va a ser de estos, él más bien va a estar en el otro grupo. En el grupo de la resurrección. Pero lo que quiero resaltarte es que Pablo tiene la expectativa de que el rapto suceda pronto, en su época, que él va a participar de este grupo. ¿Tenés vos esa expectativa? ¿Ves el rapto como algo, una doctrina distante, fría, o como la realidad inminente que nos espera todos los que estamos acá si el Señor fuese a venir en un instante que hemos creído en Él? Entonces él se pone en ese grupo. Nosotros que vivimos, y me encanta la próxima frase, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Sabés que esa palabra que hayamos quedado tiene el sentido de abandonar, como de dejar atrás? Es interesante porque no sé cómo vos ves esto del rapto o la muerte, pero me imagino que todos tenemos la expectativa de que no tengamos que pasar por la muerte. De que realmente nosotros seamos de los que quedamos y que seamos arrebatados, ¿no? Pero Pablo usa esta palabrita, haber quedado, como poniendo énfasis en decir esto. Los que realmente fueron llevados, ellos son los que obtuvieron el gozo antes que nosotros. Ellos fueron los privilegiados. Ellos fueron los que se anticiparon. Nosotros somos los que quedamos. Somos los que estamos mirando y decir, Señor, pero nosotros estamos todavía acá. Tenemos nuestra mente tan afectada por la forma de pensar de este mundo que pensamos que el que muere es el que se llevó la peor parte. Pero en realidad, en la teología bíblica, el creyente que murió es el que entró inmediatamente a la presencia del Señor. Es lo que Pablo dice, yo desearía estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. La única razón por la que pienso que me quedaría con ustedes acá en este mundo y no irme es porque quiero seguir sirviéndolos. Pero por ninguna otra razón. ¿Qué más quiero? Entonces la persona que acaba de morir, un creyente, es la persona que tuvo la mejor parte porque él ya está con el Señor. Pero nosotros que nos quedamos, cuando venga el Señor, ellos van a ir primero, pero nosotros vamos a ir después, va a decir Pablo. Nosotros que quedamos hasta la venida del Señor. O sea, a nosotros nos va a tocar esperar hasta que venga el Señor. Aunque nos gustaría haber llegado mucho antes. Pero nosotros que el Señor nos dejó para que sirvamos, para que vivamos para servir a otros, para tener fruto. Nosotros, agrega esto, no precederemos a los que durmieron. En esta expresión aparece la forma enfática de la negación en griego, que es la más fuerte que puede haber en el idioma griego. Es como decir, no de ninguna manera. Un énfasis especial tiene esta frase, dándonos a entender que justamente los que tienen la mejor parte son los que ya murieron, que van a ser los primeros en encontrarse con el Señor. Y está mostrando el orden de eventos. Nosotros no vamos a precederlos. Porque, versículo 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta expresión, el Señor mismo, también está como subrayada en griego. No tiene una raya abajo, pero está enfatizada. Está mostrándonos, no es otro. El Señor no va a mandar un ángel a que nos busque y nos lleve para que lleguemos al cielo y ahí le veamos cara a cara. No. Es Él mismo el que va a venir. Es lo que dice ahí en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos están viendo a Jesús irse al cielo y los ángeles dicen, mira, este mismo Jesús que le vieron ir, Él mismo va a volver. No es otra versión de Jesús, es el mismo Jesús. El mismo a quien nosotros esperamos, el mismo a quien nosotros amamos, el mismo en quien está puesta toda nuestra esperanza, toda nuestra expectativa.
Él va a ser el que va a venir. El Señor mismo. Y nos da 3 expresiones para explicarnos el contexto de ese momento de la aparición del Señor o de la venida del Señor. Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Podríamos traducir la primera expresión a la voz de mando. O sea, cuando la voz se escuche, va a ser una voz de autoridad que va a dar una orden y a la voz de mando van a suceder los eventos en respuesta a esa orden. Tal vez la imagen que podés tener en tu mente es cuando Jesús se paró al frente de la tumba de Lázaro y desde afuera gritó: Lázaro, ven fuera. Y había un muerto ahí adentro que estaba podrido o en largado olor. Pero la voz de mando hizo que no pueda resistir ese muerto en esa tumba y se levante y salga atado con todos sus ropajes hasta afuera, obedeciendo esa voz de mando. Esto es lo que va a pasar el día que se está describiendo acá. Va a haber una voz que va a implicar la autoridad de Cristo mismo, dando la orden que va a traer la resurrección de todos los creyentes y el rapto de todos los que estén vivos. A la voz de mando va a suceder. Con voz de mando, con voz de arcángel. La Biblia varias veces menciona la presencia de ángeles en diferentes momentos del plan de redención. En este momento va a haber ángeles presentes. La palabra arcángel acá se está refiriendo al rango más alto que hay en el orden de los ángeles. Así que podemos imaginar no sabemos cuántos arcángeles hay. En la Biblia se menciona uno solo. No sabemos si hay uno solo o hay muchos, pero la voz de este arcángel también va a estar representando esa autoridad y esa tarea de los ángeles de participar, de juntar a todos los salvos. Y el último, y con trompeta de Dios. Lo que anticipa este pasaje es, varios pasajes mencionan la trompeta. Cuando leímos al principio, el de 1 Corintios menciona la trompeta y otros más. Y lo que da a entender es que este sonido de trompeta está marcando lo que en la antigüedad las trompetas representaban. Las trompetas se usaban para muchas razones. A veces se usaban para dirigir la batalla. Cuando un general quería dirigir el ejército, tenía trompetas que sonaban y los soldados conocían los sonidos y sabían cómo responder a las trompetas y entonces podían manejar todo el ejército. Entonces ese era un uso de la trompeta. La trompeta es una señal de guerra. Es como cuando Gedeón rodeó a todo el campamento de los madianitas, rompieron los jarros, tenían las antorchas y sonaron las trompetas y todos los madianitas pensaron que Israel eran millones que venían a destruirles. La trompeta como una señal de batalla. Puede ser que este símbolo esté acá porque lo que va a pasar después del rapto es sin duda una batalla de Dios contra la rebelión del mundo. Pero yo me inclino más a pensar que el sonido de la trompeta tiene que ver más bien con las celebraciones de Israel, que estaban marcadas por sonidos de trompetas. Cuando Israel se congregaba como pueblo para estar en la presencia de Dios, para celebrar las fiestas que Dios le había dado para disfrutar y para celebrar, sonaban trompetas. Entonces, probablemente este sonido de trompeta es el pueblo de Dios escuchando esa convocatoria, todo el pueblo viniendo para reunirse, para estar en la presencia de Dios y celebrar la fiesta. Tal vez esta es más la connotación de la trompeta. Ahora, no hay muchos versículos, no hay ningún versículo que nos diga qué va a pasar el instante después del rapto. Ustedes saben que hay películas que han tratado de imaginar esto, ¿no? Venía el avión y de repente desapareció el piloto del avión, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con ese avión? ¿Cuántos accidentes en la ruta? O imagínate después de lo que está describiendo acá. Hay una voz en el cielo, una voz de mando, de autoridad. Hay una voz de arcángel, hay una trompeta que se escucha. ¿Qué van a decir de eso? ¿Cómo lo van a interpretar? ¿Qué va a pasar después de todo eso? No nos imaginamos qué podría pasar, pero posiblemente lo que el pueblo de Dios identifique muy bien, el mundo no lo va a escuchar con tanta claridad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Pablo venía camino a Damasco y vio esa luz y escuchó a Cristo que le hablaba
nadie más en el grupo entendió lo que Jesús le estaba diciendo a Pablo. Pablo lo entendió muy bien, pero la gente no podía entender qué es lo que había pasado, ni habían entendido la voz del que había hablado. Entonces tal vez ese día, cuando se escuche esa voz, no es que va a ser algo tan claro y específico que todo el mundo haya reconocido, pero sin duda un evento que no puede pasar desapercibido. Entonces, de esta manera, Cristo dice, va a descender del cielo, dando a entender que ese es el lugar en el que Él está ahora, y entonces Él está viniendo hacia la tierra y Él va a decir estas palabras, dar esa voz de mando y va a suceder esto que va a decir a continuación. Y entonces cuando sucedan estos eventos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo importante ahí es los muertos en Cristo. No es todos los muertos que van a resucitar en ese momento, sino unos específicos. ¿Qué significa los muertos en Cristo? Bueno, el Nuevo Testamento usa mucho esta expresión. Pablo la usa muchísimo. Si vos mirás, por ejemplo, el libro de Efesios y lo lees, tan seguido lees esta expresión en Cristo, en Cristo. Y Pablo lo que está hablando, cuando se usa la palabra en Cristo, está hablando de que cuando el creyente se convierte, él pasa a estar unido de forma permanente a Cristo, como parte del mismo cuerpo de Cristo, siendo como una extensión de Cristo, compartiendo toda la experiencia de Cristo, habiendo muerto y resucitado con Cristo, estando sentado en los lugares celestiales con Cristo, teniendo todas las bendiciones espirituales en Cristo. Todo en Cristo tenemos, porque ahora estamos en Cristo, tenemos todo. Entonces Pablo habla del creyente como uno que está insertado dentro de la persona de Cristo mismo. Y lo que está mencionando acá es que para el creyente ni siquiera la muerte puede romper este vínculo, porque los que murieron siguen estando en Cristo. Y esos que murieron y están en Cristo son los que están a punto de resucitar. Los muertos en Cristo, entonces los que están muertos pero están en Cristo, ellos van a resucitar primero. Y esta es la resurrección de todos los creyentes que son parte de la era de la iglesia. Acá no va a resucitar este día David o Abraham. Van a resucitar todos los que creyeron desde el día de Pentecostés hasta ese momento de la venida del Señor. Todos los que están en Cristo van a resucitar. Y esta resurrección es una resurrección física, corporal, no espiritual. No me imagino lo que van a pensar los que están ahí en el cementerio y vean este evento inmediatamente, ¿no es cierto? Los creyentes saliendo de las tumbas para estar con el Señor. Pero van a resucitar todos corporalmente. Luego, entonces, una secuencia de eventos. Los que vivimos, vuelvo a usar la misma expresión, Pablo está pensando en ser uno de estos. Los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Qué va a pasar? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esta es la palabra que da lugar al título que puse, el rapto, nuestra esperanza. Y esta es una palabra que tiene muchos usos. La mayoría de las veces la palabra arrebatar tiene el sentido de robar o quitar por la fuerza. Algo que tiene la connotación de violencia. Entonces arrebatar es como un ladrón, ¿no es cierto? Que pasó en la moto y le arrancó la cartera a la mujer, se la arrebató de las manos. Este es el sentido de la palabra. Pero en este caso no está hablando de Dios robando nada porque le pertenece todo lo que Él vino a buscar. Pero sí tiene este sentido de quitar algo de repente, de apoderarse de algo, de agarrarlo para sí. Y este es el mejor término para describir a este evento en donde el pueblo de Dios está en este mundo y Cristo, que dijo que Él iba a venir a buscar a los suyos para tomarlos a sí mismo, lo va a hacer y nadie va a poder evitarlo. Su poder, su autoridad va a hacer que de forma inmediata, sin ninguna resistencia, todo su pueblo sea tomado para sí en un instante. Van a ser arrebatados. Hay cuadros, imágenes, ¿no es cierto?, donde se ve a personas volando en el aire. Y si tenías la esperanza de algún día volar, el día del rapto, no, la Biblia en ningún momento
dice que esto va a pasar, la palabra del rapto no da la intención de ver este evento de esta manera. Pero sí dice que nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con los que resucitaron en las nubes. En las nubes está relacionado con lo que va a decir más adelante de nuestro encuentro con el Señor. Entonces, de repente, como dice en 1 Corintios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en la fracción más diminuta que podríamos imaginar de tiempo, estamos fuera de este mundo y en esas nubes con el Señor, junto con todo el pueblo de Dios que ya partió y que en ese momento va a ser reunido con nosotros para ese encuentro con Cristo. Esta doctrina del rapto ha traído mucha controversia. Hay muchos evangélicos, cristianos, creyentes, hay gente que son hermanos en la fe realmente, pero tienen confusión en cuanto a esta doctrina. Ignoran la verdad de esta doctrina. Y la ignoran por no tomar la Biblia de una forma literal, histórica y gramatical. El pasaje que estamos estudiando parece ser muy claro y directo, los otros que leímos lo demuestran. Ahora, sí hay que entender algo en cuanto a la doctrina del rapto. El hecho de que va a suceder un rapto universal en donde Cristo va a llevar a todo su pueblo, eso no hay ninguna duda. La Biblia es sumamente clara y explícita en cuanto a esto. Pero hay detalles de la doctrina del rapto que no están claros en ningún texto. Ahora, aunque no están claros en ningún texto solo, aunque no hay un versículo que lo diga explícitamente, lo que sí podemos hacer es mirar muchos textos y tomar de esos textos las implicancias de esos textos y reconociendo esas implicancias, evaluar dónde está el peso de la evidencia para tomar una decisión de cómo es que la Biblia señala que va a suceder el evento. Hay verdades en la Biblia que son indiscutibles porque hay un versículo que lo dice abiertamente. Hay otras doctrinas que las abrazamos y las creemos, pero no porque haya un texto que lo diga de forma explícita, sino porque cuando miramos todos los textos, lo que tomamos de esos textos que implican esos pasajes, la evidencia de esos textos nos llevan a una conclusión. Entonces, por ejemplo, el hecho de que va a haber un rapto es indiscutible. Pero, por ejemplo, ¿cuándo va a ser el rapto? ¿Va a ser antes de la tribulación, antes de esos 7 años de juicio sobre el mundo, en el medio de la tribulación o hacia el final de la tribulación? Este tema no es algo que se pueda reconocer en un solo texto. La única forma que tenemos de saber cuándo va a pasar el rapto tiene que ver con mirar todos los textos disponibles, tomar las implicancias de estos textos, pesar la evidencia y llegar a una convicción. Entonces, cuando yo arrancaba el estudio, yo les dije, el rapto es el próximo evento en la agenda de Dios. Porque cuando yo veo la evidencia bíblica, lo que entiendo es que el rapto va a suceder antes de que empiecen los juicios descritos en las semanas 70 de Daniel o en la mayor parte del libro Apocalipsis. Tengo en mi apunte un montón de evidencias que muestran que no son fuertes los argumentos de la posición de que el rapto va a pasar a la mitad de la tribulación o hacia el final de la tribulación. Lo que no tenemos es tiempo para tratarlos. Entonces, yo después se los voy a mandar y los podemos charlar en los grupos pequeños. Pero sí les voy a decir esto. Yo creo que el rapto va a suceder antes de la tribulación y solo les cito algunas razones. Primero, porque si vos mirás el libro Apocalipsis, no hay ninguna mención de la iglesia en la tribulación, en todo el libro, ni en ningún otro pasaje. No hay ninguna mención explícita de la iglesia estando durante la tribulación. Segundo, el pasaje de 1 Tesalonicenses 1, 10 y 5, 9, que dice que la iglesia va a ser quitada de la ira venidera. Y no hay ninguna evidencia que nos muestre que podemos señalar que la ira venidera es
la segunda parte de la gran tribulación. La ira venidera es el término con el que se habla de todo ese periodo de 7 años. Entonces, la iglesia va a ser sacada fuera de este mundo antes de la ira venidera. Apocalipsis 3:10, la iglesia va a ser librada de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y tal vez hay varios más, pero uno más. El concepto de la inminencia del regreso de Cristo, el hecho de que Cristo pueda venir en cualquier momento, es algo que solamente lo puede creer una persona que cree que el rapto es el próximo evento. Por ejemplo, una persona que cree que el Señor va a venir a la mitad de la tribulación, no puede creer que Cristo puede venir hoy. Porque evidentemente la tribulación no comenzó todavía. Porque no se cumplieron todas las señales que aparecen en los primeros 3 años y medio. Entonces, el hecho de que ellos no puedan pensar de que Cristo puede venir hoy, demuestra la inconsistencia con esta posición, con todos los textos que muestran que tenemos que estar a la expectativa del regreso inminente del Señor. Y los que creen que va a venir al final de la tribulación de la misma manera. Entonces, la única posición que me hace estar a la expectativa de la llegada del Señor en cualquier momento es creer que el Señor viene y eso comienza a desenvolver todos los eventos de los 7 años de la tribulación. Entonces, ahí Pablo va a decir, entonces nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Este es el propósito del rapto, nuestro encuentro con el Señor. Si bien Pablo arrancó hablando de nuestro encuentro con nuestros seres queridos, el foco del rapto no tiene que ver con nuestros seres queridos, tiene que ver con el Señor. Él es nuestra esperanza. Y por eso dice en la próxima expresión, y así estaremos con el Señor para siempre. Estaremos siempre con el Señor. Esto es el cielo. Si podríamos resumir qué es el cielo, a su menor expresión, el cielo es esto. El cielo es estar con el Señor para siempre. El cielo no son las calles de oro, no es la ausencia de enfermedad o de dolor. El cielo no son nuestros familiares que estén ahí. El cielo es el Señor y nuestra comunión eterna con Él, en donde hay plenitud de gozo por todos los siglos. La comunión con el Señor es la esperanza, nuestro encuentro con Él. Y por eso es que la Biblia pone tanto énfasis en esto de el amor del creyente por el Señor y su encuentro con Él, porque de esto se trata la esperanza. Entonces, primero vimos el fundamento de nuestra esperanza, después vimos la secuencia de eventos de nuestra esperanza, y para terminar, solo el último versículo, vamos a ver el efecto presente de nuestra esperanza. ¿Cuál es el efecto presente? Por tanto, o sea, a la luz de todo lo que acaba de decir Pablo, ¿qué debe pasar en el corazón del creyente? ¿Cómo debe vivir el cada día de su vida? Y él lo resume de esta manera. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Pablo habló mucho acerca de los unos a los otros y esa responsabilidad del cuidado mutuo, de la edificación mutua. Pero acá él toma este tesoro para el creyente, nuestra esperanza, y lo trae a la vida del cuerpo. Y dice, este debe ser el tema de conversación de los creyentes. Tiene que ser la herramienta con la que traemos el aliento que necesitan nuestros hermanos. Cuando están cargados, agobiados, cuando están en medio de la prueba, cuando están en medio del dolor, con la partida de un ser querido, con las enfermedades, con la dificultad de esta vida, ¿de dónde viene la fortaleza para seguir adelante? De la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Es esta la esperanza. El Señor viene a buscar su iglesia. Y por eso lo trae a la vida del cuerpo y dice, esto debe ser nuestra herramienta para el estímulo mutuo. Ahora, la verdad es que estamos estudiando ahora este pasaje y estamos hablando acerca de cosas que el mundo ni puede imaginar. Estamos hablando de lo que nos espera y de las promesas del Señor para
para nuestra vida y nuestra eternidad. Pero la verdad es que muchos que escuchan esto que estamos diciendo ahora no se alegran por lo que estoy diciendo. O sea, Pablo dice, aliéntense con estas palabras, pero aún en esta mañana yo estoy diciéndoles estas palabras, pero no produce aliento, no produce gozo, no produce expectativa, no produce pasión, no produce deleite. ¿Y qué es lo que está mal en el corazón? ¿Por qué no te anima la doctrina del rapto? ¿Por qué no te levantás cada mañana pensando que este puede ser el día? ¿Por qué después de pensarlo, de escucharlo, volvemos a nuestras rutinas y vivimos como si esta fuese a ser nuestra realidad? Sin ninguna expectativa, sin ninguna anticipación del inminente regreso del Señor. Te lo pregunto, ¿cuánto cambiaría tu vida hoy cuando salís de esta predicación? O mañana cuando te levantás por la mañana, si realmente lo creerías y si estaría el gozo de esta verdad en tu alma. Bueno, creo que hay muchas razones por las que puede ser que esta verdad no nos aliente, pero creo que hay una que puede estar en el corazón de todas ellas. Ahí en 2 de Timoteo 4:8, Pablo habla de su encuentro con el Señor. Él está a punto de ser ejecutado y él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo habla de su encuentro con Cristo y él piensa, el Señor me va a recompensar ese día porque toda mi vida yo he amado ese momento. Lo que Pablo dice que él amó y que él dice muchos más están amando es la venida de Cristo. Es el encuentro con Él. Es al Señor mismo. Es nuestro amor por Cristo lo que hace que sea tan especial el día del encuentro. Pensá, ¿no es cierto?, en un ser querido que extrañás. Imagínate lo que va a ser para mí. Estoy un mes allá en la selva y después de un mes empiezo el regreso para casa. Tardo casi una semana en el viaje. Imagínate toda la mente, ¿no es cierto?, cómo tengo que luchar para luchar la ansiedad de ese momento, de ver a mi esposa, de ver a mis hijos, de abrazarlo de nuevo. Hay una expectativa que va creciendo. Y cuando llega el momento, cuanto más cerca está, más sube la expectativa. Y cuando llega el momento, ¿no es cierto?, todo lo demás no importa. Lo que importa es ese momento del reencuentro, del abrazo, de estar de nuevo juntos, de poder olvidarte del mundo, ¿no es cierto?, y disfrutar de la persona a la que amás. Lo que hace de ese momento tan especial, algo tan especial, es el amor que tengo por mi esposa y por mis hijos. Sin ese amor, ese reencuentro es solamente parte de la rutina. Entonces, ¿dónde se basa nuestra expectativa, nuestra pasión, nuestra ansiedad, nuestra desesperación, nuestro dolor por ese encuentro con el Señor? Está en nuestro amor a Él. Está en lo precioso que Él es para vos. Como lo describe Pedro en el capítulo 1, ¿no es cierto? Aquel a quien amamos sin haberle visto. Aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, imaginando ese momento para estar con Él. Eso es lo que tiene que apasionar tu corazón. Si tu corazón se ha llenado de las rutinas de este mundo y hay otros ídolos que han ganado tus afectos, si vos te has ocupado del ministerio y las tareas pensando que eso complace al Señor y estás esforzándote por hacer muchas cosas para el Señor, pero no estás cultivando tu amor por Él, entonces su regreso no va a producir ninguna expectativa, ningún deseo, ningún amor. No vas a amar su venida. Más bien su venida para muchos va a ser una interrupción de sus planes. Que venga el Señor va a hacer que no puedas hacer lo que tanto deseabas. Pero es el amor lo que te va a empujar. Y cuando
Ahí en 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Él está diciendo, el amor a Cristo es la marca distintiva de un verdadero hijo de Dios. Si no hay amor por Cristo, si no hay una expectativa de su regreso, entonces este es el momento para preguntarte, ¿soy de Cristo o no? ¿Está mi amor en las cosas de este mundo? ¿Soy un ciudadano de lo eterno? ¿O soy un hombre carnal, atado a este mundo, viviendo para este mundo? El que no amara al Señor Jesucristo está destinado a la perdición. El que no lo ama y no ama su regreso. Entonces, tal vez la pregunta para cerrar esta mañana es, ¿estás listo para el regreso del Señor? ¿Estás listo para tu encuentro con Él? El Señor viene. Lo creas o no, este puede ser el día. ¿Qué es importante en tu vida? ¿Cuáles son tus valores, tus prioridades? ¿Estás viviendo a la luz de la eternidad o estás viviendo para este mundo? Aquel que amamos está viniendo pronto. ¿Te emociona eso? Aún en esta mañana, ¿estás emocionado por lo que estás escuchando? ¿Estás expectante? ¿Estás anticipando eso? ¿O es algo más? Solamente esperando terminar la predicación para seguir con lo próximo en tus rutinas y en tu día a día. Apocalipsis 22, 20 dice así, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Padre, queremos clamar junto con el apóstol Juan con estas palabras. Ven. Ven hoy, ven a buscarnos. Ya no queremos más estar lejos. Disfrutamos tanto la comunión contigo, pero estar en persona. Abrazar, sentir, caminar juntos, estar para siempre con el Señor. ¿Qué hay en este mundo más valioso que ese tesoro? Nada. Te amamos. Ayúdanos a vivir con esa expectativa cada día. Ayúdanos, Señor, a alentarnos unos a otros con estas palabras. Edifica tu iglesia. Llénanos de pasión a través de estas verdades. Te encomendamos este día a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.